Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Señor presidente, secretario general de la OEI, director de la Escuela de Periodismo UAM El País, decana del Departamento de Ciencia Política y Administración de la Universidad Complutense, vicepresidente de la Fundación Alternativas, amigos y amigas. De verdad que para la Casa de América es un verdadero placer acoger esta actividad de la Cátedra de Integración Iberoamericana. El pasado año, precisamente por estas fechas, se presentó en esta casa la Cátedra Cartagena como un foro de reflexión y formación sobre los retos de la integración iberoamericana en aspectos como la democracia, los derechos humanos y, por ende, del ejercicio de la ciudadanía. Recuerdo que en aquella ocasión, aunque yo no estaba, el presidente Samper decía que había que latinoamericanizar la agenda española. Pues, querido presidente, te puedo asegurar que en este empeño tienes a la Casa de América como su más firme aliado en este tema. Quiero, por supuesto, destacar la colaboración con la OEI, organización hermana, querido Mariano, que cumple 70 años y con la que colaboramos muy estrechamente. Y además, recientemente hicimos a cabo aquí una jornada sobre derechos humanos, democracia y ciudadanía, que está en la misma línea de lo que vamos a hablar hoy. La ciudadanía, obviamente, se construye día a día y a lo largo de toda la vida, y todos nos tenemos que implicar en ello, ¿no? La protección y promoción de los derechos humanos es para América y, por supuesto, para España una de las grandes prioridades. La educación, como no, otro instrumento clave para la cohesión social, la corrección de desigualdades sociales y la formación de capital humano. Y luego la importancia de todos los programas de movilidad académica, los programas de la SEGIP y la Fundación Calorina, el programa de intercambio y movilidad académica de la OEI, son piezas esenciales en este ejercicio. Y nada más, darle la bienvenida a esta casa, que es la suya. Querido Mariano, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, director de Casa de América, querido Antonio, una vez más de anfitrión magnífico en esta casa y dándonos acogida y apoyo para este tipo de actividades que para nosotros son parte muy, muy importante de nuestra agenda de trabajo, que es la agenda de trabajo que además que compete e interesa a los millones y millones de ciudadanos iberoamericanos. Por mi parte, lo primero que quería hacer, digamos, es una referencia a una ausencia justificada plenamente, y es que en la agenda inicial estaba el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana, y como todos sabemos por la prensa y por los medios de comunicación, la situación que hay en el país es muy complicada y ha hecho imposible absolutamente y justificada absolutamente su ausencia y su no presencia en este acto. Para Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana y presidente de Funglode, una de las entidades, digamos, que apoyan toda esta iniciativa, yo quiero manifestar, y creo que los miembros de la mesa participan de ello, todo nuestro cariño, amistad y solidaridad en el proceso que está viviendo, que es complicado en este momento. Dicho esto, lo que haría en primer lugar es presentar a quienes estamos aquí en esta mesa y luego introducir con una breve reflexión sobre los dos eventos de movilidad que se van a tratar, que una parte es la movilidad académica y otra la migratoria. Son dos movilidades que son muy importantes para la región y que tienen que ver muy directamente con el desarrollo del concepto y del derecho de ciudadanía iberoamericana. Lo primero que quiero hacer es hacer una breve presentación de quienes están aquí, que me acompañan en esta mesa, y una presentación que creo que puede ser obvia, pero que forma parte del protocolo obligado, porque todos ellos son muy conocidos y reconocidos por parte de todos. Quien está aquí a mi izquierda, en primer lugar, es Diego López Garrido, en el extremo. Diego López Garrido, pues una persona que es catedrático de Derecho Constitucional y licenciado en Ciencias Empresariales, fue diputado entre los años 93 y 2008 y entre 2011 y 2015 también, y fue de 2008 a 2011 secretario de Estado para la Unión Europea. En este momento es vicepresidente de la Fundación Alternativas y además letrado de las Cortes, del Senado. Junto a él, a mi izquierda, está Alex Grigelmo. Alex es un reputado personaje del mundo de la comunicación y de la lengua, eso que nos une, que es muy importante. Nació en Burgos, trabajó en la prensa de Castilla y León, después pasó al diario El País, donde desempeñó diversos cargos.
Después estuvo director de la agencia EFE durante un tiempo, fue el promotor y creador de eso tan útil y tan importante que es la Fundeu, y en este momento sigue colaborando con el Diario del País y además director de la Escuela de Periodismo del País con la Universidad Autónoma de Madrid, si no me equivoco, Alex. Por otra parte, nos encontramos a Menester del Campo, que es catedrática del Departamento de Ciencia Política y de la Administración y doctora en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Es máster por la Universidad de Carolina del Norte y, además de esto, trabaja, digamos, en temas y programas de gobernabilidad democrática, reforma del Estado, y ha trabajado intensamente en América Latina, Menester. Y a mi derecha, pues el personaje que es más obvia la presentación es el expresidente Samper, fue concejal, senador, con una trayectoria política importante, con una formación académica también notable, fue economista, abogado economista por la Universidad Javeriana, y además de esto fue después y fundamentalmente presidente de la República de Colombia, y después fue también secretario general de UNASUR, y en este momento, digamos, mantiene su actividad intelectual generosa e inquieta en actividades en torno, digamos, a corporación, escenarios. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos, y es también una de las personas que es el alma mater de esta cátedra iberoamericana Cartagena, que con este acto es su quinto acto, por lo tanto ya tenemos una de trayectoria de actividades que estamos llevando a cabo. Por mi parte, bueno, pues lo que ha dicho el director de la Casa de América, soy el secretario general de la OIR, no elegido hace mucho tiempo, y estoy, digamos, en ese puesto, que es un puesto de una organización que en este año cumple 70 años, es la más antigua, la decana del sistema iberoamericano, y además la que más presencia física tiene entre los países de América Latina y más actividades de cooperación en las tres áreas básicas que son educación, cultura y ciencia. Sin más prólogo, lo que quería también es, digamos, iniciar con una referencia a uno de los dos elementos de movilidad que hacía al principio. Es el tema de la movilidad académica. El tema de la movilidad académica tiene que ver mucho y muy directamente con el concepto de lo que sería, digamos, ciudadanía iberoamericana. El concepto de ciudadanía iberoamericana es un concepto que existe realmente, que hay una referencia explícita muy fuerte y muy consistente, que es la Carta Cultural Iberoamericana, que se aprobó en la Cumbre de Jefes de Gobierno en el año 2006 en Montevideo. Es un instrumento jurídico y político de mayor nivel que, digamos, da cuerpo y justificación a la existencia de una ciudadanía iberoamericana, que es una ciudadanía que se caracteriza por la integración e incorporación de elementos culturales, históricos, políticos, lingüísticos, familiares, un conjunto de elementos que nos definen como ciudadanos de una región determinada. Y, por lo tanto, al ser ciudadanos de una región determinada, portadores o propietarios de una serie de derechos y responsabilidades compartidas. Es un concepto que desde la cumbre del 2006 en la Carta Cultural no ha tenido quizás el desarrollo que merecería, pero creemos que es un desarrollo necesario y urgente. Máxime cuando somos una región que nos identificamos de manera muy fuerte y muy fundamental por nuestra diversidad cultural, que es una diversidad muy rica, pero también es al mismo tiempo muy unitaria. Es una gran diversidad que, digamos, configura una ciudadanía iberoamericana claramente, digamos, definida. El concepto de ciudadanía está muy estrechamente asociado al de cultura. No habría un concepto de ciudadanía si no hubiese un concepto de cultura. La OI somos testigos, después de 70 años, que por encima de debates políticos, de vetos, tolerancias, complicidades, el trabajar en las áreas de educación y cultura ha justificado y explicado claramente el que hoy tengamos una larga trayectoria. Creo que si hubiese sido, digamos, nuestro entronque en otros elementos, posiblemente habría habido más controversias, más dificultades y menos avances. El trabajar cultura y educación ha posibilitado que la OI vaya creciendo, tiene más presencia de la región y tiene mayor participación de los gobiernos de la región. Creo que es un tema, una primera reflexión que después seguro que va a ser desarrollada y mejorada por quien está a la mesa, pero que yo quisiera hacer una llamada de atención con el tema de movilidad. Hay dos movilidades. Un ciudadano, cuando va de un país para otro, se lleva la mochila de esa ciudadanía, de esa lengua, esa historia, esa costumbre, y dos movilidades muy fuertes en la región. Una, la migratoria, que la dejaré para después, porque después habrá quien hable del tema, y otra, la académica.
Entonces, con la movilidad académica, que es un tema que arranca de hace años, que incluso se definen ahí acuerdos políticos de favorecer esa movilidad académica dentro de lo que llamamos el espacio iberoamericano del conocimiento, que es un espacio, digamos, muy amplio. Un espacio muy amplio que, como dice el Objetivo de Desarrollo número 4 de los ODS, es un espacio que es una oportunidad de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. No está restringido a una etapa determinada. Es como dirían en Colombia, aquel programa de cero a siempre, un programa presidencial de Colombia que es muy gráfico, de cero a siempre, de primer momento durante toda la vida, o como decía también un programa colombiano, de la cuna a la luna. Es decir, es durante toda la vida, y el ODS número 4 así lo prescribe claramente, pero que encontramos con que los avances en la región son muy limitados. Somos una región del mundo que menos crece en movilidad, los avances de participación porcentual y absolutos son muy escasos en la región. Eso es un informe no de la OEI, no podemos apropiar de él, sino de IESAL, el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y en comparación con otras regiones del mundo, seguimos siendo una región en la cual hay una escasa movilidad académica. Y además una escasa movilidad académica y además que está muy centrada en algunos países. La movilidad que se producen básicamente de países de la región a Norteamérica y a países europeos, en buena parte a España y a Portugal, y dentro de la región hay movilidad académica muy restringida, que está, digamos, muy vinculada a movilidades entre algunos países, entre ellos especialmente Colombia, Argentina y México. Entonces, la participación de movilidad es muy baja y creo que todos los poderes públicos tenemos que hacer un esfuerzo importante, porque esa movilidad es un elemento definitorio de participación de un espacio común, de enriquecimiento intelectual y de conocimiento, y sobre todo, digamos, de promoción de una ciudadanía compartida. Insisto, según el último informe de IESAL, en los últimos años la movilidad académica en la región es muy limitada, crece menos que el resto del mundo, y creo que es tiempo de plantearnos como un objetivo importante que esa movilidad sea mucho mayor y mucho más abierta, y en la cual haya una cuota de participación más paritaria entre los países de la región. Hay países que registran, digamos, una participación en movilidad que son países con participación del 0,1% y similar, lo cual no está justificado si queremos apostar por una sociedad de conocimiento que sea una sociedad que realmente haga salir de la región de ese mito, realidad de la trampa de la renta media. Creo que, digamos, la apuesta por esa movilidad como parte de la sociedad de conocimiento es muy importante. Y sin más, con esta pequeña referencia a lo que supone, digamos, el mundo académico, el mundo educativo y la movilidad en esta construcción de espacio común, compartido y querido iberoamericano, pues no continúo, y daría la palabra a la primera persona que en este reparto de tiempos hemos pensado que puede abrir el tema de forma provocadora y motivadora. Seguro que sea así. Doy la palabra a Ale Grigelmo para que sea el que abra la brecha. Muchas gracias, Mariano. Pues hablamos la misma lengua, hablamos una lengua iberoamericana, y suelo contar esta anécdota, pido disculpas si alguien me la ha escuchado en alguna otra ocasión, pero es lo que hace casi 30 años me hizo pensar en la auténtica unidad del idioma español. Estaba en Bogotá y tenía que ir al aeropuerto, y alguien en el hotel me dijo: no vaya al aeropuerto por la avenida, no recuerdo cuál, porque se encontrará un trancón. Y yo dije: es la primera vez en mi vida que oigo la palabra trancón y la he entendido perfectamente. ¿Por qué la he entendido perfectamente? Porque sé mirar dentro de la palabra como cualquier otro hispanohablante y entender los cromosomas, la genética que tiene esa palabra, y sé relacionarla con atrancar, con tranquera, con tranco, con trancazo, conceptos todos que nos remiten a algo que nos impide continuar con nuestro camino, ¿no? o que cierra el paso a algo. Y la auténtica unidad de nuestro idioma es que podemos mirar dentro de las palabras y reconocer los significados, aunque en muchos casos sea la primera vez que las oímos. Y efectivamente hay un panhispanismo, hay una lengua común por encima de las diferencias que, por otro lado, solemos conocer. Tenemos un conocimiento pasivo de las diferencias, aunque no tengamos un uso activo de esas palabras de otras variedades del español. El primer
panhispanista fue Andrés Bello, que ya en 1847 escribió su Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, de todos los americanos como hablantes de una misma lengua. Y como ha escrito Francisco Javier Pérez, también venezolano y ahora secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua, ese valor de comunidad lingüística no estaba destinado en el pensamiento de Bello a basarse en el antiespañolismo. El propio Bello escribía: juzgo importante la conservación de la lengua de nuestros padres en su posible pureza como un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes. No había ningún antiespañolismo en la actitud de Bello, como tampoco en otros panhispanistas posteriores como Rufino José Cuervo, Rubén Darío, José Martí, José Enrique Rodó, Pedro Enrique Zureña, Alfonso Reyes, etcétera, etcétera. Y como dice también Francisco Javier Pérez, en este panhispanismo no se impone unas variedades sobre otras. Todas las hablas del español adquieren el mismo rango como objeto de estudio y el tratamiento que reciben guarda relación con este principio de pluralidad. Bueno, sabemos mirar dentro de las palabras del español, pero es que también sabemos mirar dentro de las palabras del portugués, porque es fácil que nos entendamos, hablando cada uno nuestra lengua, un luso-hablante y un hispanohablante. El rey Felipe VI dijo en julio de 2014, en su primer viaje a Portugal, lo dijo en portugués y lo he leído en portugués, pero lo he traducido sin ninguna dificultad, igual que lo habría hecho cualquiera de ustedes. Decía el rey: la semejanza entre nuestras dos grandes lenguas, el español y el portugués, constituye en particular una de las bases fundamentales de la singularidad y de la fuerza iberoamericanas. Un autor español, Fridiano Álvaro Durantez, ha promovido este espacio de conocimiento mutuo luso-hispano y en un libro que se llama Iberofonía y Paniberismo explica: a medida que se extiende la práctica del diálogo bilingüe en el que cada interlocutor utiliza su propio idioma y comprende el del otro, el español comprende el portugués comprende el español y el portugués funcionan a menudo y cada vez más como si fueran casi un mismo idioma. Es decir, no solo podemos hablar de una comunidad hispanohablante de 550, 570 millones de personas, sino de una comunidad luso-hispanohablante de 800 millones de personas, que es la 10ª parte del planeta y la 5ª parte en superficie. Y es el primer bloque lingüístico del mundo. Es cierto que el español es más fácilmente comprensible para el hablante luso que el portugués para el hispanohablante, y eso se debe a la mayor complejidad del sistema fonológico portugués, pero también es cierto que son las únicas lenguas internacionales recíprocamente comprensibles en líneas generales. Nos podemos entender con facilidad entre nosotros. Bueno, no solo tenemos esta gran comunidad luso-hispanohablante, sino que además nuestras lenguas producen riqueza. El español aporta aproximadamente el 16% del valor del PIB, del Producto Interior Bruto de España, que son 164.000 millones de euros. Y el español, el hecho de hablar español, multiplica por 4 los intercambios comerciales entre los países hispanohablantes. Tomo los datos del profesor José Luis García Delgado y sus múltiples estudios sobre el valor económico del español. Pero es que además el español multiplica por 3 la atracción de emigrantes desde la América hispanohablante a España. Multiplica por 3 en relación con cualquier otro país que tenga estos flujos migratorios. Y por si fuera poco, el dominio del español incorpora un premio en forma de diferencia positiva de salario en relación con emigrantes no hispanohablantes del 30%. Es decir, hablar español facilita unos ingresos salariales un 30% superiores que aquella otra lengua que traiga otro emigrante. Entonces,
Nuestro idioma es una fortaleza y podemos pensar en intercambio de alumnos de Erasmus, y España es uno de los destinos más pedidos, la industria cultural del libro, industrias audiovisuales, cine, etcétera. Las industrias culturales tienen su fuerza en el uso del español. Entonces, resumiendo, hablamos una misma lengua, vivimos en el panhispanismo en pie de igualdad entre todas las comunidades, formamos una comunidad luso hispanohablante que es todavía más importante que nuestra propia comunidad hispana, y hablar español es un bien económico que facilita la mayor percepción salarial de los inmigrantes hispanos y además obviamente facilita sus posibilidades de integración. Así que el idioma es una auténtica riqueza, no solo cultural, sino también para el bolsillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por tu concisión y tu acercamiento conceptual al tema y además por tu absoluta disciplina de tiempo, lo cual para un moderador es muy de agradecer. La siguiente intervención habíamos previsto que fuese la de Esther, digamos, desde un punto de vista, digamos, una perspectiva quizás más académica, pero con una experiencia muy, como decía al principio, muy dilatada de trabajo en Iberoamérica. Esther, cuando quieras. Muchas gracias. Yo le voy a pedir al moderador que no me regañe si abuso un poquito, porque tengo algunas cuestiones que me gustaría plantear esta tarde. Cuando se me pidió que interviniera en la mesa, pues se me hizo la sugerencia de que enfatizara la relación entre ciudadanía y derechos humanos, pero yo he introducido otro concepto que me parece que es fundamental, que es el de democracia. Porque no es posible pensar en una ciudadanía política si no hablamos de una ciudadanía democrática. Por lo tanto, creo que el orden sería democracia, ciudadanía y derechos humanos. Y quiero empezar por ahí. Bueno, quiero empezar un minuto de mi tiempo agradeciendo a Casa de América por la recepción. Siempre nos sentimos muy bien acogidos y hablo en nombre de toda la Universidad Complutense, a la corporación por realmente facilitarnos este tipo de encuentros. Creo que vamos a poder desarrollar en un futuro un trabajo compartido y, por supuesto, a la OEI también por compartir esta mesa. En este tema, por eso es importante quizás una distinción que nosotros hacemos como politólogos entre régimen político, sistema político y cultura política democrática. Porque, claro, si yo pienso en América Latina y quizás tengo una visión más negativa o quizás también más preocupante, estoy preocupada realmente por lo que estamos atisbando en la región en las últimas semanas o en los últimos meses, el régimen político tendría que ver un poco con todas las normas y procedimientos que nosotros hemos acordado y hemos aceptado como miembros de una comunidad política, que tienen que ver un poco con las reglas y con las instituciones y con las prácticas también que aceptamos. En algunos países de la Reunión estamos viendo que existen ciertas susceptibilidades y ciertos temores por lo que nos ha pasado y por lo que nos puede pasar en las próximas semanas en torno a efectivamente si estamos realmente manteniendo un régimen político democrático. El sistema político tiene que ver con algo más concreto, serían las prácticas concretas de los individuos, de los ciudadanos y de las ciudadanas y de su organización. Es decir, sería lo que yo llamo las arenas donde nosotros consensuamos, discutimos, debatimos. Claro, mantener un ámbito de arenas de juego donde haya transparencia y capacidad de establecer consensos, pero también disensos, es muy importante para la democracia. Creo que el sistema político democrático también, y no solamente hablo de América Latina, hablo de España, podría traducirlo también está sufriendo de una cierta debilidad y fragilidad en torno a esta capacidad de negociación y de colaboración. Y por último, distinguimos lo que llamaríamos una cultura política democrática, que son, lo decía Alex ahora, las ideas, los valores, las creencias, la cultura, tiene mucho que ver con esta cultura política democrática, que sustentan las relaciones de los individuos, entre los individuos y las propias instituciones. Tener instituciones democráticas, pero no tener una cultura política democrática, también genera una debilidad. Ahora, tener ciudadanos democráticos sin tener un sistema político democrático, un régimen político democrático, yo diría que es imposible. Es decir, que de alguna manera
tenemos que avanzar en esas tres direcciones, en la del régimen político, en la del sistema político democrático y en el de la cultura política democrática. Yo creo que la idea de la mesa, cuando hablaba de una ciudadanía iberoamericana, era pensar en una ciudadanía compartida. Pero claro, fíjense que nosotros distinguimos entre varios, diríamos, tipos de ciudadanía. Una ciudadanía política, que en teoría habíamos alcanzado en la región cuando habíamos culminado los procesos de transición a la democracia y teníamos reconocidos derechos políticos y libertades civiles, amplios derechos políticos y libertades civiles. Hablábamos de una ciudadanía social que habíamos ido ganando también en las luchas sociales de las organizaciones y de los movimientos sociales en esos procesos de transición a la democracia y que por lo tanto implica que no solamente tenemos derechos políticos, sino que también estas organizaciones y estos movimientos sociales participan en el sistema a través de algo que se desarrolló mucho, de lo que voy a hablar muy brevemente, que sería la participación ciudadana. Por supuesto, tenemos derechos culturales muy, diríamos, acompasados a los derechos sociales y además tendríamos derechos económicos, que es algo que nuestras constituciones dicen, y yo siempre, no es porque tenga aquí al presidente Samper a mi izquierda, pero es verdad que la Constitución de 1991, la Constitución colombiana, pues hace un amplio reconocimiento de estos derechos, de todos ellos. Y no solamente eso, sino que la Corte Constitucional colombiana, diríamos, en sus desarrollos posteriores, pues viene a plasmar, a concretar, a materializar, sería el término correcto, estos derechos que están reconocidos constitucionalmente. Si yo miro a la región, me preocupan todos los derechos. Es decir, si miro a la región, me doy cuenta que los derechos políticos y las libertades civiles, bueno, pues quizás no de una manera tan clara, pero sí que hemos tenido quizás una limitación de derechos políticos, porque muchas veces las reglas de juego no son absolutamente transparentes o porque se desvirtúan el funcionamiento de las reglas de juego. Creo que los derechos sociales y los derechos económicos son los que más están sufriendo en estos momentos. Es decir, cuando nosotros encendemos la televisión y vemos las movilizaciones en Ecuador, una de las razones fundamentales es la subida en los precios, ¿no?, de la gasolina. Yo, que me dedico a trabajar sobre todo países andinos y Bolivia, yo recordaba el gasolinazo del 2010. Nadie se acuerda de que eso es uno de los síntomas que generan efectivamente una movilización muy importante en algunos de estos países, lo que quiere decir que no aprendemos de manera, diríamos, suficientemente rápida cuáles son las consecuencias de tomar unas u otras decisiones. Muchos de estos ciudadanos que se están movilizando en estos momentos sienten que sus derechos sociales y que sus derechos económicos no están suficientemente reconocidos por las instituciones y por los gobiernos de turno. Muchos de ellos acaban de subir en la escala social. Es lo que nosotros llamamos esa clase media vulnerable, emergente, que realmente no tiene unas condiciones materiales de vida suficientes. Por lo tanto, fíjense, si nosotros hablamos de que tenemos ciertas, diríamos, dificultades en esa ciudadanía política, en esa ciudadanía social, cultural y en esa ciudadanía económica, lo que está en peligro, si lo quieren ver así, es la sostenibilidad democrática. Es decir, por intentar llevar un concepto, de acuerdo, que nosotros estamos discutiendo ahora, de sostenibilidad ambiental a la sostenibilidad democrática. Voy a terminar con algo que creo que también es importante. Hay dos elementos en esa relación entre democracia, ciudadanía y derechos humanos que quería mencionarles muy brevemente. Uno es la cuestión de la participación. Es decir, desde los años 90 para acá, en toda la región, es decir, en toda América Latina, se han desarrollado numerosísimos y amplísimos instrumentos de participación ciudadana. Pero realmente vemos que esos instrumentos de participación no han tenido un efecto positivo, un impacto positivo sobre la estabilidad y sobre la legitimidad de nuestros sistemas políticos. Con eso no estoy diciendo que haya que aminorar, ¿de acuerdo?, que haya que reducir el peso de la participación. Lo que digo es que quizás hemos subordinado la participación a la institucionalidad y, por lo tanto, hemos tenido una participación hasta cierto punto tutelada por las instituciones. Esto sería, diríamos, para debatir.
El segundo elemento es el tema de la vinculación de las políticas públicas con los derechos humanos. Es decir, uno de los, yo diría, de los discursos, de los relatos que nosotros hemos escuchado cada vez con mayor frecuencia durante los últimos 10 años es el tema de desarrollar política pública con enfoque de derechos. Pero yo me atrevo a decir, y no sé si lo digo de una manera muy radical, que muy pocos de los países de la región han pasado de la retórica a los hechos y que realmente no hemos trabajado política pública con un enfoque de derechos. Por eso seguimos teniendo, fíjense que aquí hay mucho que trabajar en la región. Nosotros hemos desarrollado políticas de transferencia de recursos hacia los sectores más vulnerables, pero sin embargo no hemos sido capaces de desarrollar políticas universalistas. Y yo creo, es decir, seguir focalizando en la política pública tiene un coste muy alto. Y tiene un coste porque nosotros estamos segmentando la ciudadanía y estamos haciendo ciudadanos, diríamos, en diferentes estamentos. Creo que no sé si hemos sido conscientes de lo que implica ese tipo de políticas públicas en la región. En realidad, y terminaría con esto para no ocupar más tiempo, creo que estamos en este momento, ¿de acuerdo? Y buscando una frase, quizás intentando ser un poco feliz en esta última frase, es construyendo nuestras democracias sobre arenas movedizas. Es decir, nos faltan condiciones económicas, condiciones sociales y condiciones políticas para garantizar esa sostenibilidad democrática. Y esto no implica decir que la democracia no sigue siendo la mejor forma posible de gobernarnos. Creo que lo sigue siendo. Lo que implica es que tenemos que ser conscientes de las limitaciones y de las deficiencias de aquello que hemos ido construyendo en los últimos 30 o 40 años. La democracia, nosotros esta semana en clase, tengo a mis alumnos acá, decíamos que en el fondo, claro, estábamos hablando de la teoría de la modernización. Y lo que decíamos era que la democracia no es siempre el final del camino. Todos hemos sido conscientes de alguna u otra manera, porque lo hayamos vivido directamente o porque lo hemos leído en los libros de texto, que hay que empujar para la democracia. Es decir, hay que seguir metiendo aliento y metiendo de acuerdo políticas para que efectivamente seamos capaces de construir una democracia pues más estable y, por supuesto, una ciudadanía más completa y no tutelada. Muchas gracias. Muy bien, Esther, muchísimas gracias por tu concisión también y por, además, a pesar de tu advertencia previa, respetuosa con el tiempo, con lo cual mi oficio de moderador está siendo muy tranquilo, siempre es un oficio muy ingrato y en este caso, pues, tanto por el contenido como por la duración de intervenciones, está siendo muy cómodo. A continuación, damos la palabra a Diego López Garrido. Amigo Diego, cuando quieras. Gracias. No sé si va a ser tan cómoda la moderación de mi intervención como las anteriores. Bueno, muchas gracias a Casa de América y al director, que está aquí presente, por su hospitalidad en este Palacio de Linares, que saben que tienen un fantasma por los pasillos y que es un sitio mítico en Madrid, y a los que han convocado este acto, ¿no? Es decir, Cátedra, que lleva tiempo convocando estos actos, y a Funglode, a la OEI, a Corporación Escenarios por este acto, en donde echamos de menos, sin duda, echamos de menos a Leonel Fernández, al presidente Leonel Fernández, que yo lo daba por futuro presidente y, en fin, espero que pueda serlo, ¿no? A pesar de que le den opción a serlo, ¿no? Bueno, yo empezaré con unas cifras sobre los migrantes en el mundo. Hay 244 millones de personas migrantes en el mundo. Esas son las cifras de 2015, o sea, muchísima gente. Pero si lo ponemos en términos de porcentaje de población, el porcentaje de población mundial migrante es el 3,3. Es decir, que puede parecer poco, parece como que hay mucho movimiento migratorio, pero es el 3,3% de la población mundial la que ha migrado, la que es migrante. De ellos, 150 millones de trabajadores,
50 millones de niños y niñas migrantes en el mundo, y Latinoamérica es uno de los, Iberoamérica es uno de las regiones con más migrantes. Quizá no movilidad académica, que decía Mariano Jabonero, pero sí movilidad física, porque podemos calcular en 30 millones los migrantes latinoamericanos, es decir, el 5% aproximadamente de la población. Es el mismo número, el mismo porcentaje que tiene España. España tiene en migración 5%. Iberoamérica tiene también el 5%. O sea que son cifras importantes que denotan que se puede hablar de un espacio de movilidad iberoamericano identificable, ¿no?, que forma parte de esa gran cuestión mundial como es el fenómeno migratorio, que tiene aspectos a veces muy curiosos. Ya aprovechando que está aquí Alex Grigelmo y Jorge Valdano también, quiero decir que en la última Copa del Mundo el 72% de los futbolistas eran migrantes. 72% de los que jugaron la Copa del Mundo eran migrantes. O sea que dentro del deporte se produce también este fenómeno de la migración. Y por cierto, en cuanto a esta anécdota que ha dicho Alex Grigelmo antes sobre el trancón, a mí me pasa una cosa parecida. Un día recibí en mi despacho, cuando era portavoz parlamentario del Grupo Socialista, recibí en mi despacho a un embajador de un país, que no voy a decir en qué país es, para evitar un incidente diplomático, que estaba muy enfadado por una cosa que habíamos hecho, que habíamos dicho, una proposición que íbamos a hacer o no sé qué, y dice, pues como hagan ustedes eso, se tranca el dominó. Se tranca el dominó. Yo en la vida había escuchado eso de se tranca el dominó, pero capté el mensaje inmediatamente. Sabía perfectamente lo que quería decir con se tranca el dominó. Bueno, yo como profesor, con el vicio de la estructura de las intervenciones, yo les voy a hablar de tres cosas. De la dinámica de la movilidad en el espacio iberoamericano, de las causas y efectos de las migraciones en el espacio iberoamericano y de las políticas públicas o las recomendaciones políticas que creo que se deberían hacer al respecto en el espacio iberoamericano, que es el que nos ocupa, el que nos interesa más. En cuanto a lo primero, la movilidad de estos 22 países que forman el espacio iberoamericano, pues muy rápidamente todo el mundo puede imaginar cuáles son los fundamentales lugares en donde se produce esa dinámica. La mayor de todas hacia Estados Unidos, en este momento, desde el espacio iberoamericano. Y en donde la lógica preventiva de Obama ha sido sustituida por la lógica de riesgo de Trump. No tiene nada que ver la política de uno o de otro. Y hay una expresión que denota una de las dramas de esta migración, que es la llamada niñez migrante no acompañada hacia Estados Unidos. Este es un fenómeno sociológico importantísimo. La niñez migrante no acompañada hacia los Estados Unidos. Sobre todo desde el llamado Triángulo del Norte, es decir, de Honduras, El Salvador, Guatemala. Y también es conocido la migración de Haití a la República Dominicana, o la de Guatemala hacia los estados del sur de México, o la de Colombia hacia Ecuador, 7 millones de desplazados en Colombia, o la de Paraguay a Argentina. Son típicas movilidades migratorias, pero lo que nos viene a decir esta es que en el continente americano y en la comunidad iberoamericana no hay solamente una migración hacia el otro lado del Atlántico, sino que hay una inmigración intrarregional importantísima, la mayor. Ahora mismo es el 70%. La migración latinoamericana es en el interior de Latinoamérica, no fuera de Latinoamérica. Y a su vez,
y a su vez hay una migración hacia Latinoamérica. En cifras también de 2015, las últimas conocidas, por mí por lo menos, 880.000 personas de otras partes del mundo emigraron a América Latina y Caribe en el 2015. 880.000 personas emigraron a América Latina y Caribe, a lugares típicos a este respecto, como Chile, como Panamá, Ecuador, México, Colombia, Argentina, que son los típicos, estos últimos países de inmigración. Solicitudes de asilo en América hubo 184.000, ¿no? Una característica, por cierto, de este tipo de esta migración latinoamericana es la feminización de la inmigración. La migración latinoamericana está feminizada profundamente y también está indigenizada profundamente. Pero esta típica feminización lo que hace es que facilita muchísimo la reagrupación familiar. La feminización de la inmigración hace mucho más cohesivo esta inmigración, que sobre todo va hacia el sector servicios. En el caso de las mujeres, que son demandadas sobre todo para cuidado de niños, de mayores, y que produce una reagrupación familiar de facto, no producida por leyes, sino de facto, y que es una característica muy importante de la migración latinoamericana, que no existe en otras partes del mundo. Así que, en suma, podemos decir que América Latina se consolida como una región de origen, de tránsito, de destino y de retorno dentro del fenómeno migratorio mundial, intrarregional, y de tal importancia que podríamos admitir perfectamente lo que dijo Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Dijo que la migración es el objetivo de desarrollo sostenible, sistémico, en el mundo actual. Y de él depende que se generen instituciones adecuadas para eso. Esa es la gran importancia que tiene la migración, y por eso es por lo que ya, desde el principio ya señalo, ya digo, que sería fundamental conseguir un pacto mundial de migraciones, que es una cosa en la que está involucrada las Naciones Unidas y que es el objetivo para universalizar las políticas migratorias. El pacto mundial, el Global Pact, el pacto mundial de migraciones que se está trabajando en el seno de Naciones Unidas y que sería ideal el que se produjera, que se lograra. Segundo bloque de cuestiones que quería plantear: las causas y consecuencias de las migraciones. Las causas de las migraciones escapan al control de los gobiernos realmente. Hay causas de carácter económico, hay causas, por ejemplo, la migración de Paraguay a Argentina claramente es una migración económica. Hay causas de carácter de la seguridad, violencia, típica migración de Centroamérica a Estados Unidos o a otros países. Hay que tener en cuenta que en el año 2016 fueron asesinadas 2.500 niñas y niños en Centroamérica. En el año 2016 se asesinaron a 2.500 niños y niñas en Centroamérica. Eso explica que una parte importantísima de la migración tenga origen en la violencia, en la proliferación de las maras y de estos grupos que encuentran en la delincuencia organizada su forma de vida, su modo de vida, ante la situación económica que viven también, ¿no? El tema de la migración a la ciudad es un fenómeno muy importante en Latinoamérica. Se está despoblando el campo y se está llenando la ciudad. Y esto afecta al tema de la educación, por cierto. O temas de inestabilidad política. El caso de Haití. Haití es un ejemplo clarísimo de una migración económica, pero también producto de la inestabilidad política. O las migraciones estructurales norte-sur o sur-norte, por ejemplo, Guatemala a México. O la degradación ambiental, que va a producir millones de migrantes climáticos. Hoy veía en el telediario, antes de venir aquí, cómo el mar Mediterráneo se va a convertir en el lugar más deteriorado por el cambio climático. Esa es otra de las razones de las migraciones, ¿no? O las desigualdades
profundas. América Latina, seguramente América como continente, es seguramente el continente más desigual del mundo. Pero la comunidad, como decía anteriormente, la comunidad iberoamericana no solo es expulsora de migración, sino que también es atractora de migración. Es decir, sobre todo en el caso de España y Estados Unidos, se produce ese caso, ¿no? Y en cuanto a los efectos, yo quisiera hacer simplemente un par de apuntes. Se calcula que entre el 40 y el 80% de los empleos, entre los años 2000, o sea, a 2014, el comienzo del siglo XXI, se calcula que entre el 40 y el 80% de los empleos fue producido por migraciones en países de destino. El 40 y 80% del empleo. Hay una cifra que a mí me dio en Washington una persona de una organización internacional, refiriéndose a la consultora McKinsey. McKinsey dice que la migración lo que hace es incrementar el tamaño de las economías de una forma formidable. Según McKinsey, no sé si la cifra es correcta o no, esa fue la que se me dio a mí, el 3,4%, 3,3% de la población mundial, que son los migrantes en el mundo, producen el 9,5% del PIB mundial. O sea, los migrantes producen 3 veces lo que representan en población. Y al mismo tiempo los migrantes, en la crisis que sufrimos en el siglo XXI, fueron los que sin duda más lo sufrieron. Y además, otro efecto que se produce en estos momentos por las migraciones es que de fronteras abiertas, Latinoamérica ha sido siempre un lugar de fronteras abiertas, cada vez se va más a fronteras cerradas y a nuevos espacios transnacionales. Si fijamos solamente el caso español, por fijarnos en España, en cuanto a efectos también positivos, en España hay una cierta facilidad de integración de la población latinoamericana y una rapidísima regrupación familiar. Hay una cifra espectacular. En las familias latinoamericanas, la familia se reagrupa, la pareja se reagrupa en un año, como media. Las familias marroquíes, hay 800.000 marroquíes en España, se reagrupan en 7 años. 7 veces tarda más en la reagrupación de una familia marroquí, que está al lado de España, que la de una familia latinoamericana, que permitió, por cierto, a sortear la crisis de alguna manera a las familias latinoamericanas. Yo creo que eso es un dato a aportar positivo, ¿no?, respecto de la forma en que se integra las familias latinoamericanas. En este caso estoy hablando de España, ¿no? Y por último me voy a referir a políticas públicas, a recomendaciones de carácter político respecto del tema de la migración en el mundo iberoamericano. Primero, quiero destacar la importancia y la positividad de un convenio como el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Es un instrumento formidable para garantizar la protección social de los migrantes. Se lanzó en Salamanca, como saben, en la cumbre de 2005 y entró en vigor el 1 de mayo de 2011. Está firmado por 15 países, entre ellos, desde luego, España y Portugal. 15 países que representan a 460 millones de personas y que hace que se favorezca la movilidad y el retorno, se fomenta la cotización, se contribuye a evitar el dumping social, porque se mantiene la garantía de que cuando se retorna a tu país de origen vas a llevar todo lo acumulado en términos de antigüedad, de cotización. Es un convenio muy, muy positivo, que no está ampliado a algo que debía hacerse así, que es el acceso a los servicios públicos, a los servicios sociales, que no se han incorporado todavía a ese convenio de seguridad social. Entre otras cosas porque hay un problema serio de fondo, que es el tema de la fiscalidad. Claro, es que para poder mantener un welfare state hace falta una fiscalidad. Lo hemos hablado muchas veces en República Dominicana, como sabe Félix, aquí presente también. Y es que con una fiscalidad del 17% del PIB es imposible tener un estado de bienestar. Con una fiscalidad del 40% del PIB, como 45%, como tienen los países europeos, sí, pero con el 17% es imposible.
El tema de la fiscalidad es un tema importantísimo, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista político es muy importante, antes se refería a ello Esther, fortalecer la institucionalidad. A mi juicio, la ayuda al desarrollo debería dedicarse sobre todo a eso. Porque la ayuda al desarrollo no es precisamente el modo de afrontar la migración. Es decir, yo coopero, ayudo para que no vengas. No, no viene la gente más pobre. Los inmigrantes no son los más pobres. No es esa la forma. La cooperación al desarrollo sería muy importante que se focalizara en la institucionalidad, que es un problema en Latinoamérica, los problemas de la institucionalidad. Y la necesidad de, como dicen el punto 7 del 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una migración ordenada, segura, regular y responsable de las personas. Y un esfuerzo enorme por la integración. La integración en España, la integración latinoamericana, lo he dicho anteriormente, lo reitero, tenemos un 65% de inmigrantes latinoamericanos en España. El 65% son latinoamericanos. Y es muy importante esa integración, a lo que contribuye, como dije anteriormente, la feminización de esa integración, a lo que contribuye a que en España, aunque recientemente hemos oído alguna voz que viene de Vox, sobre ese tema, pero en España no ha sido un arma arrojadiza política el tema de la inmigración normalmente, y es que la comunidad iberoamericana es una comunidad bastante cohesionada culturalmente. El 10% de la población mundial es una comunidad bastante cohesionada culturalmente, y de ahí la importancia, Mariano, de la educación y de la formación como el centro de las políticas de desarrollo y migratorias. La educación, las oportunidades que hay que dar educativas a los migrantes para que no tengan que regresar, que es uno de los objetivos de este modelo educativo. La OEI sabe mucho sobre innovación educativa, que es fundamental. El proyecto de ciudadanía global, que sabe mucho de eso la OEI, el lograr que los grupos, sobre todo las comunidades escolares, jóvenes, profesores, monten esa ciudadanía de carácter global, la movilidad del alumno de educación superior, y es muy importante y es poca, como decía antes Mariano Jabonero, y cuidar el nivel del profesorado. Yo he escuchado al presidente de UNICEF español, del Comité Español, Carmelo Angulo, decir que el nivel del profesorado es muy bajo en América Latina, que es uno de los problemas que tiene educativamente América Latina. Y citaba el caso de México. No sé si esto es, me parece una cifra muy espectacular, pero en fin, eso fue lo que dijo en el Senado Carmelo Angulo, cuando fue a la ponencia sobre migraciones. Dijo: en México hay 40 millones de niños y 40 millones de profesores. Son cifras que te quedas un poco asustado, ¿no? Es decir, el tema del nivel educativo del profesorado es fundamental para conseguir esto que me parece que es la organización de la OEI la que ha hablado del proyecto iberoamericano de una comunidad de talentos, y que se introdujo en la cumbre de Cartagena de Indias, para conseguir un pacto equivalente, un convenio equivalente al que hay sobre seguridad social, que es un modelo estupendo, es decir, un pacto de Estado sobre educación, que es absolutamente fundamental, dentro de eso que yo llamaba anteriormente el Global Pact, dentro del Pacto Mundial sobre Migraciones, que es un objetivo muy importante y un elemento fundamental de desarrollo. Lo mismo que convendría firmar convenios de la OIT que España no ha firmado. Por ejemplo, España no ha firmado el convenio contra la trata y sobre la protección de los trabajadores y sus familiares, no lo ha firmado España. Es una cosa incomprensible. O firmar el convenio 189 de la OIT sobre derechos de mujeres del servicio doméstico, es fundamental hacerlo. Termino.
hay que luchar fieramente contra la idea de la inmigración latinoamericana como una amenaza que viene a servirse de nuestro estado de bienestar. Hoy mismo lo desmentía completamente Cáritas, el hecho de que no son los inmigrantes los que se benefician precisamente de las ayudas sociales, los que más, en absoluto. Y que está, por ejemplo, en el fondo esta idea de la inmigración como amenaza para nuestro estado de bienestar, que nos vienen a que bajen los salarios, todo esto, idea que arrastra al problema de los refugiados también, es, por ejemplo, lo que está detrás del Brexit. Lo que está detrás del Brexit es eso, es esa mentira que es en la que se ha basado el Brexit en el Reino Unido por parte de quienes propugnan el Brexit, que sabemos quiénes son. En vez de eso, hay que fortalecer las políticas de cohesión específicas para la inmigración y hay que gestionar la diversidad, que es uno de los desafíos de la inmigración, la gestión de la diversidad. La gestión de la diversidad y para ello, fundamental, cómo no, de nuevo otra vez en el centro, la educación. En el centro de... Aunque yo, para terminar, coincidiendo con Esther, hay que decir que lo que va a unir Iberoamérica con España, con Portugal, la comunidad americana, fundamentalmente es la ciudadanía. Es lo que une de verdad. Es decir, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Yo, en este mismo edificio, bueno, el de al lado, hace unos días hice una propuesta para formar parte de la ciudadanía iberoamericana, que fue la firma de un tratado iberoamericano sobre educación en derechos humanos. Y todavía no he visto que ningún jefe de gobierno ya se haya hecho de aquello que dije. Pero me parece que es una cosa importante, el fomentar, llenar de contenido, con ese tipo de cosas, con estos convenios, con estos pactos, llenar de contenido a la tan querida ciudadanía iberoamericana, que ha sido la que nos ha traído esta tarde aquí al Palacio de Linares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu abundante información y precisa información, por tu análisis político y por tu oferta propositiva, que es muy, muy interesante. Como lento lo que has dicho tú sobre el tema de migratorio, con las cifras, 30 millones de migrantes iberoamericanos, movilidad académica, 320.000 estudiantes de educación superior, el 1% más o menos. Con lo cual, la simetría es muy, muy llamativa. Lo de la integración de la comunidad iberoamericana, pues es un ejemplo que hemos compartido estos días atrás. No sé si saben los presentes en la sala que en la ciudad de Madrid, esta ciudad que decía Antonio Machado que rompió la de las Españas, 1 de cada 4 vecinos ha nacido en América. 1 de cada 4 vecinos. Y gracias a eso, hace unos días hemos hecho un festival, la OEI con Casa de América, y gracias a todas las embajadas de los 22 países, hemos podido movilizar 125 actividades en 10 días, 12 días, y con una acogida de esa cultura compartida maravillosa como experiencia, porque aquí 1 de cada 4 censados en Madrid no ha nacido en Madrid, ha nacido en México, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia o Paraguay. Es un dato muy llamativo, muy gráfico, que incluso no se conocía prácticamente. Y decías de México 40 millones de estudiantes, 40 millones de profesores y 3.000 universidades. Doy la palabra al presidente Samper para que continúe ya con su análisis, digamos, como expresidente de gobierno y persona, digamos, como referente político y de integración en la región. Muchísimas gracias, Mariano. Un agradecimiento a la Casa de América, a su gentil director, por darnos esta acogida. Igualmente a las personas que en este momento comparten conmigo la mesa, al profesor Valdano, muchísimas gracias por su asistencia, a todos los amigos que hoy nos acompañan, a Esther, a Diego, a Alex. El objetivo de esta cátedra, de la cual esta es la 5ª reunión, es tratar de construir una agenda que de alguna manera pueda reeditar lo que podríamos llamar el espacio iberoamericano. Por eso en las otras cátedras hemos hablado de infraestructura, hemos hablado del Caribe, hemos hablado del tema social,
Y aquí venimos a hablar de ciudadanía. Por eso quería empezar explicando cuál es el sentido de esta reunión que hacemos alternativamente, una en América y otra aquí en España anualmente. La idea es tratar de reeditar una interpretación, una narrativa sobre la relación iberoamericana a la luz de las nuevas circunstancias y de los nuevos contextos. Es muy probable que la próxima cátedra, esto fue lo que hablé ayer con el presidente Leonel Fernández, mi colega, quien se excusa, como ya decía Mariano, de asistir porque está tratando de evitar que se configure el primer fraude digital en América Latina. La idea sería hacerla en República Dominicana, el próximo encuentro, y quizás con la venia del director de la Casa de América en la Casa de Barcelona, que igualmente ha tenido algún interés en servirnos de morada para este ejercicio. América Latina tiene en este momento 3 grandes desafíos en su futuro. Su primer desafío es agregar valor. Vivimos de un modelo extractivista de desarrollo, de lo que le sacamos a la tierra por debajo y por encima, de vender la carne, los cereales, los minerales, el petróleo, pero no estamos agregándole valor a lo que tenemos. En el mundo de hoy, la producción no es tan importante como la logística y la distribución. Las utilidades no las están haciendo los que producen, sino los que venden. Ellos son los que se están quedando con las utilidades. Esa taza de café que me tomé ahora, de una libra de café salen 50 tazas de café, cada taza se vende a 2 euros, son 100 euros por libra de café, el campesino colombiano recibe máximo medio euro por cada libra de café que produce. ¿Quién se gana el resto? Pues se lo gana el que vende, el que lo traslada, el que lo transporta, el que lo asegura, el que hace la publicidad, lo cual es absolutamente razonable si además nosotros pudiéramos compartir ese valor a través de cooperativas o de cadenas sociales de producción, que es el nuevo esquema dentro del cual se está planteando la relación en el mundo. El 80% del comercio mundial se produce a través de cadenas de valor y nosotros no estamos en esas cadenas. Por eso nuestro mayor desafío es el desafío de la competitividad a través de la creación, de la agregación de valor. El segundo gran desafío es la inclusión social. Y subrayo la palabra inclusión social porque, como aquí señalaba Diego, nosotros no somos la región más pobre del planeta, pero sí somos la región más desigual del planeta. Asimetrías regionales, asimetrías sociales, asimetrías de género. Nuestro desafío, y en esto tenemos que comenzar a hablar en los términos que sugería Alex, el mismo lenguaje. Como ahora veremos, nuestro problema no es la cohesión social como en Europa, nuestro problema es la inclusión social. Las cifras recientes de la CEPAL muestran que el ejercicio que hicimos entre el 2004 y el 2014 para sacar 120 millones de la pobreza se ha comenzado a perder en la medida en que con la reciente crisis económica estamos desandando el camino ya recorrido y hay alrededor de 20 millones de personas que han vuelto a la condición anterior de pobreza, lo cual crea y explica este descontento social que estamos viviendo, porque una cosa es no darle algo a alguien que no lo tiene y otra cosa es quitarle algo a quien ya lo ha recibido. De la misma manera, las cifras de la UNESCO muestran que el tema de la movilidad social como resultado de la movilidad educativa, sobre el cual se explicaba todo el efecto, digamos, de superación que una persona podía, si estudiaba un grado más que los padres, colocarse en una condición laboral superior a la de su padre, ese círculo virtuoso se ha roto y hoy día
no está sirviendo la movilidad educativa, sino para que la gente realmente se mantenga en el statu quo en que estaba respecto a sus padres. Son síntomas de que no solamente tenemos unas condiciones de desigualdad, sino que esas condiciones de desigualdad se estarían profundizando. Y el tercer gran desafío es el que nos tiene aquí reunidos esta tarde, que es la construcción de ciudadanía, que es el gran desafío político. La ciudadanía tiene tres interpretaciones o desarrollos. La ciudadanía como pertenencia a un territorio que responde a la palabra de Civitas, es decir, ser alguien de alguna parte, que es el concepto de territorialidad que tiene que ver con la identidad. La ciudadanía como derecho a tener derechos, como bien lo planteaba aquí Esther, y la ciudadanía como movilidad. ¿Por qué es importante el concepto de identidad? Porque nosotros sí tenemos un espacio de identidad iberoamericana. Yo sé que en algunas partes de España todavía se cataloga de obsoletos a los que hablan de la hispanidad y del hispanismo, pero al margen de eso, lo que ha señalado en el día de hoy Alex, de que hay una comunidad de lengua de 800 personas, que creo que es la tercera lengua, 800 millones de personas, que creo que con el chino y con el árabe son las lenguas más habladas, aunque no entre más países, pues, y una comunidad que está creciendo, es lo mismo que nos sucede en el tema religioso. El modelo de colonización que se dio en América Latina fue un modelo de evangelización, que para bien o para mal creó una simbiosis entre las religiones locales y las religiones que llegaban dentro de lo que se ha llamado el sincretismo religioso. Es decir, nosotros hicimos una religión con lo que había y con lo que llevó, y también hubo un efecto de fragua de razas o de etnias a través de esto que se ha llamado el mestizaje, o que García Canclini llama la hibridación de las culturas. Tal manera que sí existe una base de nacionalidad, que no es lo mismo que nacionalismo. La nacionalidad es la expresión de la ciudadanía. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que la gran diferencia que tenemos ahora que estamos construyendo una agenda de lado y lado entre Europa y América Latina es que Europa es una región que está tratando de ser nación y nosotros somos una nación que estamos tratando de ser región. Nosotros ya tenemos la base de la nacionalidad. Por eso es mucho más sencillo, a partir de una identidad nacional, construir el concepto de región, que es lo contrario, construir entre 32 países y 32 naciones, tratar de convertir la región en una nación. Creo que ese es un mérito que podemos atribuirnos como iberoamericanos. Y luego está el tema de la ciudadanía como movilidad, que ya lo comenzó a plantear Diego muy bien, que es la concepción misma de lo que debe ser la movilidad, que nos lleva al concepto mismo de la globalización. Hay muchas definiciones de globalización, a mí me gusta una que a mi mujer no le va a gustar porque con esta corbata no me la ha oído, que es el drama de la princesa Lady Di, que era una princesa inglesa que va con un novio egipcio en un automóvil alemán conducido por un chofer belga que va borracho con un whisky escocés en un puente en París, se estrellan, los llevan a una clínica de propiedad de unos brasileños y mueren en manos de unos médicos filipinos. Esa es la globalización, concepto difuso y confuso que nadie sabe, pero que todo el mundo utiliza en su propio beneficio. Pues bien, en esa globalización no hemos aceptado que lo que se está presentando es un juego de ganadores y de perdedores. ¿Por qué tenemos que seguir aceptando que la globalización consiste en la libre movilidad de los bienes, de las mercancías, de los servicios, de los datos, de los capitales, pero no de las personas? Todo está aceptado, toda la movilidad está aceptada y buscada, excepto la movilidad de las personas.
y esos 300 millones de migrantes que representan, como aquí decía Diego, no más del 5% de la población, los hemos no solamente obstruido, sino que los hemos satanizado, como si ellos fueran los culpables de los desastres naturales, de los conflictos políticos, de las hambrunas y de las situaciones de desequilibrio económico que los mueve a migrar de un lado a otro. Nadie se va del lugar donde nace por simple deseo de cambiar de lugar. Tiene que existir una causa, y allí es donde comenzamos nosotros a ver una globalización injusta, porque no permite la libre movilidad de las personas. Y lo que tenemos que lograr a nivel de integración regional es precisamente esa libre movilidad de las personas. Y no se está dando, perdónenme, y no es que quiera mencionar la soga en la casa del ahorcado, pero Europa no es un buen referente de una buena política migratoria en este momento. Hemos hecho el tránsito de lo que era el Tratado de Maastricht hace algunos años, en el cual los principios eran recibir al migrante, asimilarlo, reconocerle su condición de ciudadano por el jus soli, es decir, por el solo derecho de haber nacido. Hemos ido avanzando, o mejor retrocediendo, en la securitización del programa de los migrantes, en considerar los migrantes como un problema de policía, y posteriormente ya en un rechazo político claro de los migrantes a través de lo que son ya posturas xenofóbicas. Por eso una conclusión de esta reflexión de hacia dónde va el tema del tratamiento migratorio, que hoy día no acepta sino el jus sanguinis, y es que solamente son ciudadanos europeos los que nacieron de padres europeos. Una reflexión es que aquí tiene que haber un sesgo ideológico, Esther, y no deja de ser una casualidad que las personas que hoy día están obstaculizando más el movimiento de migrantes sean personas como el señor Trump, como el señor Johnson, como el señor Salvini, Matteo Salvini, como el señor Bolsonaro, que son realmente populistas de derecha. Ese populismo xenofóbico que forma parte del nuevo pensamiento de restauración conservadora va acompañado del populismo fiscal para quitarle impuestos a los ricos y recortar programas sociales, y del populismo punitivo, que es responder a todos los desafíos con mayores penas. Pero sin duda no hay una buena posición a nivel global, no existe una buena posición a nivel de Europa, y paso, para ir rematando estas consideraciones, a lo que es actualmente el problema migratorio en América en general. Sin duda ustedes conocerán cuál ha sido el tratamiento que le ha estado dando el señor Trump al tema migratorio, la construcción de la muralla de México, la expulsión de los 10 millones de migrantes indocumentados, que son los que llaman los soñadores, que se fueron buscando el sueño americano. Pero lo que está de alguna manera incidiendo esta política agresiva de Estados Unidos en la región es que los países están comenzando a revisar un concepto que a mi juicio me parecería absolutamente transparente para construir este concepto de migración, que es el concepto de que los migrantes no son migrantes, como decir personas extrañas, extranjeros o foráneos, sino son ciudadanos. Son ciudadanos con todos los derechos, no importa en el sitio donde se encuentren. Ese era el concepto que hasta hace 10 años existía en América Latina, o hasta hace 5 inclusive. ¿Qué factores han venido de alguna manera envenenando este concepto? En primer lugar, el tema migratorio de Estados Unidos, que ha cerrado de alguna manera a México, la posición de Guatemala y El Salvador, que han aceptado su condición de ser terceros países, es decir, que su frontera con Estados Unidos es la frontera que tienen con México, que es un retroceso en materia de migración, porque es poner una talanquera más abajo de México para que no puedan emigrar los hondureños, ni los salvadoreños, ni los centroamericanos. Y por supuesto tenemos un problema
secular de la migración haitiana en República Dominicana, que quizás era el más grande hasta ahora, porque el más grande en este momento es el problema venezolano. La migración de venezolanos que han llegado a Colombia en los 2 últimos años es el doble de los sirios que han llegado en los últimos 5 años a Europa. Y aquí se arma semejante follón. Follón es una palabra muy... un trancón, pero con follaje. Se arma semejante follón por repartirse, como ve uno en los periódicos en esta semana, que coja usted 24 y yo cojo 32, repartirse los migrantes como paquetes por países, por Dios, cuando nosotros estamos recibiendo en Colombia alrededor de 1.500.000, 2 millones de venezolanos, con las siguientes aclaraciones para no hacer sensacionalismo. Por lo menos la mitad de los venezolanos que están en este momento llegando a Colombia eran colombianos que antes se habían ido a Venezuela. Lo sabe el embajador perfectamente. En la época de Chávez, por lo menos 4 millones de colombianos, por las circunstancias políticas del conflicto armado colombiano, fueron a dar a Venezuela y muchos de ellos recibieron la ciudadanía. Entonces muchos de ellos lo que están es regresando, pero todavía aún así es una proeza que el gobierno colombiano, y reconozco públicamente que lo está haciendo, ha adoptado una política de darle a ese 1 millón de nuevos ciudadanos condiciones de salud, de educación, hasta donde se puede, de ocupación laboral, en los términos de reconocer su condición de ciudadanos. No sucede lo mismo con Ecuador, con Perú y Chile, que han cerrado sus fronteras y están pidiéndole visa a los venezolanos que se vinieron pues prácticamente en estampida de su país, que es como pedirle a un náufrago que presente un certificado de natación en la mitad del naufragio. Pero es claro que ese concepto de que teníamos de libre circulación de los suramericanos y de los latinoamericanos se está revisando. Sin embargo, y esto para tu recuento, Diego, hay unos hechos positivos que quiero destacar que se avanzaron, incluso, especialmente en Sudamérica, que representa el 70% de Latinoamérica. El primero, el reconocimiento del documento nacional de identidad. En casi todos los países de Latinoamérica se puede circular con la cédula de ciudadanía, no se necesita el pasaporte. Eso es un concepto, eso fue un acuerdo de Mercosur que se volvió de UNASUR, y hoy día prácticamente cualquiera puede circular con la cédula de ciudadanía, no sé si lo sabían ustedes. Lo segundo, la visa a la Comunidad Andina, que permite obtener una visa para efectos de recreación, de turismo, hasta por 90 días, que pueden ser prorrogables a 180. Y el más importante, el permiso de residencia temporal, que se aprobó en Mercosur y que permite que cualquier suramericano, con la simple demostración de su condición de tal, pueda solicitar un permiso temporal de trabajo o de residencia hasta por 2 años, prorrogables indefinidamente, que en el caso de Uruguay se volvió un permiso permanente. Es decir, es una especie de principio de visa Schengen que puede ser importante. Ahora, dicho esto, aquí se mencionaba, en una encuesta reciente que se hizo en UNASUR, el 74% de los suramericanos, si les preguntan cuál sería su primer país de destino, están diciendo que un país suramericano. Es decir, la gente quiere circular dentro de la región. Es cierto que aquí el destino de España es el destino preferido para el 75% de los latinoamericanos, porque no hay un latinoamericano que no tenga un pueblo en España, ni hay ningún español que no tenga un tío en América. Esa es nuestra condición fundamental. Y yo creo que ese es un concepto positivo. Lamento que no se haya producido un fenómeno inverso y que no haya habido tantos españoles como había antes que viajaban a América Latina. La verdad es que la juventud, yo sé que aquí hay jóvenes presentes, los alumnos de Esther, que muchos deben ser latinoamericanos, por supuesto,
los jóvenes españoles se volvieron demasiado europeístas, miraban hacia Europa, pero en la última crisis que hubo, la crisis económica española, comenzamos a ver muchos jóvenes españoles viajando a América en una especie de diáspora calificada, porque la mayor parte de ellas eran profesionales, estudiantes, personas que iban a buscar trabajo. Y este es un matiz importante que señalo simplemente, y es que la migración de personas calificadas a los países en desarrollo a nivel global es el triple de la migración de personas sin condiciones de calificación. Es decir, los países desarrollados sí absorben rápidamente todos los esfuerzos educativos que hace la OEI para preparar latinoamericanos, en una gran proporción los están utilizando, de los cuales se están aprovechando los países desarrollados. Termino simplemente haciendo una invocación como la hice en la última vez que estuve acá. Hace un año, cuando estuvimos aquí con Mariano, yo dije que el principal problema que tiene hoy día en materia política América Latina es solucionar el problema de Venezuela. Eso sigue siendo cierto. Hace un año dije que yo veía o escuchaba ruidos de tambores en Venezuela. Hoy lamentablemente tengo que decir que veo tanques en la frontera entre Colombia y Venezuela. Hay dos caminos claramente para solucionar el tema venezolano: el camino persuasivo, que es el camino de la fuerza, que tengo la impresión de que va fracasando en la medida en que está fracasando también las posibilidades de reelección del señor Trump, que estaban de alguna manera unidas a este camino de la fuerza, y queda el camino persuasivo en el cual estamos pues muchos latinoamericanos, pero sobre todo Naciones Unidas, la Unión Europea, el Grupo de Contacto, el Papa Francisco, que es el camino del diálogo y de la negociación. Nosotros, los colombianos, que estamos saliendo de 50 años de conflicto armado, que nos costó 287.000 víctimas, 287.000 muertos, 7 millones de víctimas, nos estamos asomando a la paz, y por eso somos unos fanáticos partidarios de que también el tema de Colombia y Venezuela no se resuelva a las malas, sino se resuelva a las malas, a las buenas, y ese tema debe estar en la agenda de relación iberoamericana. Necesitamos el apoyo de España para consolidar la paz en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Samper. Y con el permiso de nuestro anfitrión, y por aquello que dice también el presidente en un comentario que suele decir, que es autentificar la democracia, vamos a abrir un pequeño turno de palabras, de intervenciones, que pueda haber alguna pregunta por parte de alguien y que con mucho gusto los que estamos en la mesa podríamos responder. Abusando de mi condición de anfitrión, Haz uso y abuso. ¿puedo hacer una pregunta? Ayer presentamos un libro en la casa sobre ciclos políticos en América Latina, y ahí se analizaba con gran lujo de detalles el ciclo neoliberal, el ciclo llamado bolivariano, pero había una gran dificultad de definir el nuevo ciclo político que parece abrirse en América Latina y que nos tiene a muchos confundidos, ¿no? Ecuador, Perú, cosas que no esperabas que están sucediendo, la Argentina de Macri parece que no va a prosperar. En fin, ¿cuál sería, presidente o miembros de la mesa, si es posible, ahora es muy pronto, atisbar por dónde van a ir los vientos de la historia en América Latina? Gracias. Presidente. No, yo tal vez contestaría, nosotros tenemos en América Latina dos papas, que son el Papa Francisco y el Papa Mujica. A mí me gusta citar algo que dice el Papa Mujica, y es que él dice: hombre, los políticos jóvenes de América Latina no saben de física, porque la física es la que nos enseña cómo funciona la ley del péndulo, y la ley del péndulo dice que hay que esperar a que el péndulo llegue hasta arriba para que podamos esperar que comience a bajar.
Yo creo que lo que estamos viviendo es un efecto esencialmente pendular que está muy asociado al tema de los ciclos económicos y que no es que aquí haya unos ciclos políticos sintonizados con cambios ideológicos que respondan a ciclos ideológicos. Aquí los signos políticos son los que asume cada gobierno frente a las crisis económicas y sociales. Y si no lo hacen bien, pues se presentan distorsiones disrupciones, como la de Argentina y Ecuador, e independientemente de la concepción ideológica de cada uno de esos países, todos esperamos que la resolución de esas crisis sea una resolución en democracia. Sí, con permiso de Colombia y su gran papel en la región, en general la región prospera cara afuera cuando México o Brasil, o a poder ser los dos, lideran las causas regionales, y así fue por ejemplo, en el asunto del medio ambiente en París, gran aliado de Europa. Ahora, cuando se ha revisado todo lo contrario, en los dos países hay gobiernos que, aunque son de color opuesto, tienen en común que han hecho un retroceso a los asuntos internos. ¿Cómo ven países como Colombia, que podría jugar un gran papel, ese asunto, que ya es más allá de las estructuras de integración, o sea, es el papel de la región fuera de la región? Sí, sin duda el papel de Brasil y de México es fundamental en la región. En el caso de Sudamérica, lo digo sin ninguna pugnacidad, sí hemos sentido la falta de Brasil. Brasil se mueve como una especie de transatlántico en la región. Para nadie es un misterio de que parte de la política fundamental de Lula fue acercar Brasil a Sudamérica, y eso se estaba consiguiendo. Lamentablemente ese efecto de liderazgo de Brasil no se está sintiendo hoy día en la región, no se está sintiendo. Lo vivimos en el tema de los incendios amazónicos, lo vivimos en el rechazo de Brasil, o por lo menos su omisión a firmar los acuerdos de la COP21 sobre cambio climático. Es absolutamente increíble que un país que tiene el 50% de la biodiversidad en el mundo no esté firmando los acuerdos de cambio climático. Yo creo que el caso de México es un caso distinto, porque de alguna manera tiene atravesada una relación bilateral muy fuerte con los Estados Unidos. Yo tengo la esperanza de que el gobierno de México de alguna manera comience a mirar hacia el sur, después de entenderse con su problema migratorio, pero soy consciente de que hay una actitud bastante pasiva de liderazgo de los dos países, y en el caso de Colombia, pues nuestras condiciones de liderazgo tampoco se están haciendo muy claras en este momento. ¿Puedo añadir una cosa? Claro. Presidente Samper. Bueno, desde una perspectiva europea, yo entiendo que esto está muy condicionado por la perspectiva desde la que se mira a América, ¿no? Que es desde Europa, ¿no? La salida, el enfrentamiento, o entre comillas, de América Latina con la globalización tiene que ser por una vía integradora, por una vía de integración. Esa es la forma en la que mejor se relacionaría América Latina con la Unión Europea, y yo diría, dejaría de depender de una forma tan estrecha como depende de lo que pasa en Estados Unidos. Parece que lo que pasa en Estados Unidos es determinante absolutamente para lo que pase en Latinoamérica y su evolución, ¿no? Y por eso me parece que la relación con Europa, en este nuevo ciclo político que se inicia en Europa, sería muy importante, pero para relacionarse con Europa es muy importante la integración. Por eso las relaciones con Mercosur, el acuerdo comercial, es posible en la medida en que hay una integración
en Mercosur, o en los países andinos, o en los países centroamericanos, esos procesos de regionalización deberían avanzar. Me parece que esa es la forma en la que Latinoamérica va a ser cada vez menos dependiente, repito, de lo que pasa en el gran vecino del norte, ¿no? Y es decir, lograr una autonomía política que no tiene todavía Latinoamérica en relación con los Estados Unidos, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso sigue siendo muy difícil, entre otras cosas porque también en Latinoamérica estamos asistiendo a lo mismo que vemos en Europa, al resurgir del nacionalismo, que es la medicina más horrible que se puede uno tomar, y en la historia, de luego, a Europa le ha venido fatal lo del nacionalismo, ¿no? Este resurgir del nacionalismo, tanto en Europa como en Latinoamérica, es exactamente el camino contrario al que de frente a la globalización debería seguir la comunidad iberoamericana, ¿no? Y es lo que facilitaría luchar contra ese nacionalismo, lo que facilitaría pues estas cosas de las que hemos hablado esta tarde aquí, de esta ciudadanía iberoamericana. Todo eso, en Latinoamérica necesita autonomía política y lo va a conseguir si hay procesos de acercamiento intrarregionales en América Latina, que es muy difícil porque siempre tenemos ahí la utilización populista del nacionalismo, que también es muy fuerte en América Latina, ¿no? Coincido totalmente contigo en eso. Por ejemplo, ¿qué hecho político más importante ha ocurrido en la región en los últimos 10 años, distinto al logro de los acuerdos de paz de Colombia, que puso fin a un conflicto de medio siglo? Ninguno. Ahí no estuvo España. España no estuvo ahí, porque consideraba que eso era mandar una falsa señal al País Vasco, una cosa realmente absurda. Nuestro interlocutor para la paz fue Noruega. Por favor, ¿qué papel jugó España en la paz de Centroamérica? Fue el artífice de la paz de Centroamérica. Los tratados de Contadora los negoció España. España no estuvo en el proceso de paz de Colombia. Podría llegar a estar algo en el ELN si somos capaces de reactivar las negociaciones con el ELN. A mí me han preguntado todos los periodistas estos días lo del Tratado de Mercosur. Yo creo que aquí hay que distinguir dos visiones de integración que hay en América Latina. Una visión que es la integración como libre comercio, que es un poco el concepto que nos han vendido en Estados Unidos de que la integración es tratados de libre comercio, en los cuales están solamente los temas que interesan arriba, que son los temas de aranceles, los temas de protección de la inversión, los temas de propiedad intelectual, más o menos como el negocio que le proponía una gallina a un cerdo para poner una venta de huevos fritos con tocino. Obviamente el cerdo no que caminó al negocio. Nosotros somos el cerdo de esa propuesta. Pero reforzando tu tesis, para no alargarme, Diego, está bien que hagamos los tratados de integración comercial y todo eso, pero a nosotros lo que nos interesa es una agenda política con Europa, porque son los temas que no se están hablando con los Estados Unidos. Los Estados Unidos no quiere hablar de migrantes, por supuesto, no quiere hablar de equidad de género, no quiere hablar de medio ambiente, no quiere hablar sino los temas que a ellos les interesa. A ellos no les interesa hablar de desmontar subsidios agrícolas, para nada les interesa, a nosotros sí. Entonces, en la medida en que pudiéramos enriquecer la agenda latinoamericana o iberoamericana con temas políticos, como los que ha planteado aquí Esther, de fortalecer la democracia, no solamente la democracia formal, sino la democracia ciudadana, en esa medida podría ser mucho más constructiva una relación, y por supuesto España es la que tiene que llevar ese liderazgo. Muy bien, yo creo que hay una intervención todavía por ahí, una pregunta, y ya con esto cerramos el turno de palabras. Buenas tardes. En esto de construir la ciudadanía iberoamericana, digamos que hay múltiples actores y canales. Mi pregunta es, por ejemplo, viendo los estudiantes de la doctora Esther,
¿qué podemos nosotros en esos planos y en estos espacios que no son los gubernamentales, no son los de las grandes organizaciones, poner sobre la mesa para que desde los ciudadanos, desde la actividad académica, desde las organizaciones no gubernamentales, desde las organizaciones y gremios empresariales, podamos formar parte de estos espacios de integración? Bien, Esther. Yo únicamente haría una referencia previa, y ya paso a hablar de Esther, y es que la Agenda de Desarrollo, la Agenda 2030, tiene 17 objetivos, y el último objetivo, el 17, presidente, es el que hace posible todo lo demás, cosa que repetimos siempre, que son alianzas público-privadas, entidades gubernamentales, no gubernamentales, y es trabajar, digamos, en un proceso compartido de alianza. Creo que en ese marco es el marco digamos, de referencia. No obstante, Esther, como persona... Me ha cedido la palabra. Yo no es que me haya aposentado la palabra, sino como hay que mantener la equidad regional. El presidente Leonel me dijo que disponía de su tiempo. Bien. No, es el presidente de la Cámara Junior Latinoamericana, quien saludo. Tenemos muy buena relación allá en América. Hombre, es difícil. Yo hace un par de semanas estuve en Santander reunido con los jóvenes. Yo les recomendaría a los jóvenes que no hagan nada de lo que nosotros hicimos, para que no les quede el mundo como se los vamos a dejar. Esa sería una recomendación, que no le pidan permiso a nadie. Nosotros no entendemos, aquí no hay un cambio, aquí no hay una transformación de la sociedad, Jorge, como se vivió en la revolución industrial, en que metimos la máquina de vapor y después nos adaptamos. Aquí es otro mundo el que estamos comenzando a vivir, por cuenta de nuestra propia culpa, para bien o para mal, con el tema de la informática, con el tema de la bioquímica. Estamos produciendo cambios genéticos, estamos produciendo revoluciones que van a dejar una cantidad de gente sin trabajo, estamos haciendo invivible el mundo en términos ambientales. La verdad es que yo lo que les sugeriría a ustedes es que traten de hacer algo distinto y que no pidan permiso para hacer política, que es lo primero que deben hacer los jóvenes, abrirse sus propios espacios y trabajar sobre ellos. Y muchísimas gracias. La asistencia de los jóvenes para nosotros nos llena de, como decía Gramsci, nos vamos con el pesimismo de la razón y con el optimismo del corazón. Muchas gracias.